Hola niños y niños, Dios les bendiga en esta linda noche. Hoy el servicio está a cargo de ustedes, los niños y las niñas. Así que les traemos una gran historia. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren escucharla? Bueno, quédense con nosotros porque les vamos a contar la historia de Martín Lutero. Fue un hombre muy importante. Así que, ¿quieren conocerlo? Ahí les va la historia. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, Alemania. Sus padres se llamaban Margaret y As Lutero. Su papá lo cargaba hasta la escuela todos los días en el frío invierno. ¡Ay! Allá había nieve y hacía frío. Y su papá lo cargaba para llevarlo a la escuela. Él pasó 11 años en el colegio donde aprendió a leer, a escribir y a hablar perfectamente latín. Martín Lutero era un niño muy inteligente, así como ustedes. Comenzó también a asistir a la universidad para ser abogado. Pero en esa época en la que él estudió, se dio cuenta que había mucha gente que asistía a la iglesia por miedo de irse al infierno, porque ellos no entendían nada de lo que los sacerdotes hablaban y leían, porque la Biblia estaba escrita en latín, entonces ellos no entendían nada. Esto que ocurría en las iglesias hizo pensar mucho a Lutero sobre qué puede hacer el hombre después de la muerte para encontrarse con Dios. Entonces, él comenzó a clamar y a orar porque no quería morir siendo un pecador. Y así como él, niños, ustedes también, cuando sean groseros con papá o mamá, cuando desobedezcan, cuando digan mentiras o hagan alguna travesura que ustedes saben que a Dios no le gusta, tienen que orar y pedirle perdón al Señor, ¿sí? No se vayan a quedar con esa falta. Ustedes tienen que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname porque me porté mal. Perdóname porque fui con grosero con papá o con mamá. Tenemos que pedir perdón. Y Dios les va a perdonar porque Dios les ama y conoce su corazón. Martín Lutero decidió convertirse en sacerdote, pero esta tarea no iba a ser fácil para él, ya que él tenía que abandonar todas sus posesiones, tenía que dejar su casa, su familia, su hogar. Él llegó sin nada y eso no fue fácil para él. Él fue valiente. Ya siendo sacerdote, oraba en su habitación varias veces al día porque él se sentía pecador. La oración nos va a llevar a platicar con Dios y a que Él nos perdone nuestros pecados si le pedimos perdón y nos arrepentimos. Así que niños, siempre tienen que orar y pedir perdón al Señor, ¿ok? No se les olvide. Él comenzó a visitar la biblioteca del monasterio donde él vivía, ¿sí? Y ahí leía la Biblia en latín y cada vez que él la leía se sentía muy contento. Y así también se van a sentir ustedes cada vez que lean la Biblia. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Que quieren que Dios les hable? Bueno, pues vamos a leer la Biblia para que Dios nos hable. Él trabajando, Martín Lutero, trabajando de profesor, siguió leyendo la Biblia. Y entonces, ¿saben qué pasó? Entonces Martín Lutero se encontró con algo en la palabra de Dios que le abrió los ojos. Acuérdense, niños, que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? En Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres.
Martín Lutero, sus ojos fueron abiertos y conoció la verdad porque él estudió la Biblia. Se dio cuenta de muchas cosas que estaban mal, ¿sí? Encontró que en Romanos 1:17 que la salvación y la justicia se revelan por la fe. Era una gran verdad que él estaba descubriendo. La palabra se le reveló y entendió que todos somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros, por ti, por mí, y que somos justificados por medio de él. Y entendió que la salvación es gratuita para todos. ¿Para quién, niños? Para todos. Al comprender lo que la palabra de Dios decía, decidió escribir 95 tesis. ¡Wow! Son muchas, ¿verdad? Pero él escribió todas esas tesis y las publicó clavándolas en la puerta de la iglesia, como se hacía en esa época. Estas publicaciones decían que la salvación es por gracia, que no tenían que pagar cartas de indultos como la Iglesia Católica decía. La Iglesia Católica le decía a las personas que ellos tenían que pagar para ser perdonados. Pero él se dio cuenta que esto estaba mal y decidió publicarlo y hacerle conocer a la gente de esto. Martín Lutero publicó sus 95 tesis en alemán para que toda la gente pudiera leerlas y comprenderlas y entendieran lo que estaba diciendo. Cuando el emperador se enteró de esto, lo mandó a llamar para que le explicara qué quería decir todo lo que había escrito. Y él se presentó delante del emperador, donde quisieron hacerlo negar su fe. Querían que él se retractara, que dijera que se había equivocado y que todo lo que había escrito era una mentira. Él comenzó a orar y pedirle fuerzas a Dios para que lo ayude a mantenerse firme, ya que querían que negara todo lo que había escrito, pero él no lo hizo. Él fue valiente y se mantuvo firme y le pidió a Dios que lo ayudara. Así también ustedes, niños, ustedes deben mantenerse firmes, ¿sí? Creyendo que Cristo murió por ustedes y nunca negarlo, ¿sí? Ustedes deben ser valientes y pedirle al Señor que les ayude cuando se sientan débiles. Amén. Martín Lutero tuvo que huir de noche y esconderse porque lo querían matar. Él salió huyendo. Él se escondió en un castillo llamado Butler para que no lo encontraran y lo mataran. Pero mientras él estaba escondido, no crean que se quedó durmiendo, descansando o viendo tele, no. Mientras él estaba escondido en el castillo, tradujo todo el Nuevo Testamento del latín al alemán. Y así toda la gente podría leer las buenas nuevas de Jesucristo. Los amigos de él lo ayudaron a traducir todo el Antiguo Testamento de latín a alemán. Fue un gran trabajo lo que Martín Lutero hizo. Él murió en 1546 y dejó escrito que ningún hombre merece el cielo, pero por medio de la muerte de Jesús en la cruz, teníamos la salvación. Martín Lutero, niños, fue un hombre que fue muy valiente. Él fue muy valiente para defender la palabra de Dios, defender y enseñar que la Iglesia Católica estaba equivocada, ¿sí? Él fue valiente porque pudo enfrentar con valor a la Iglesia, que no entendía, que no quería que la gente entendiera lo que Jesús había hecho por nosotros, ¿sí? Así que, niños, deben entender y darse cuenta, ¿sí?, que nosotros también debemos tomar fuerzas en Dios para dejar una huella.
Así como este hombre, Martín Lutero, dejó una huella en la historia, así también nosotros tenemos que ser valientes y dejar una huella. ¿Sí? Él luchó valientemente para que toda la gente pudiera leer y entender la Biblia. Hoy nos toca a nosotros, niños, poder ser valientes y predicar el Evangelio. ¿Sí? En 1517, Martín Lutero, después de un estudio profundo de la palabra de Dios, porque él estudiaba la palabra de Dios, encontró que la Iglesia Católica enseñaba cosas contrarias a la palabra. Y entonces se publicaron las 5 solas de Martín Lutero. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Sí quieren saber? Bueno, la primera, primero les voy a decir que solas significa en español solo o solamente. Así que ahí les va. La primera sola es solo por la Escritura. Y esto nos enseña que solo la Biblia es la palabra inspirada por Dios y nuestra guía, niños, recuérdenlo. La segunda es solo por la fe, ¿sí? La fe, solo por la fe Dios salva y nos enseña que la salvación se recibe solo por la fe, ¿sí? La fe de creer en Jesús, ¿sí? De creer que de que Jesucristo murió por ti y por mí, que murió por nosotros. Amén. Y la tercera es solo gracia. Solo por la gracia nos enseña que la salvación es por gracia y no por obras, que es un favor inmerecido. La salvación es un don, es un regalo que recibimos de Dios, niños. Y por ser pecadores no lo merecemos, pero lo recibimos porque Dios nos ama. El otro solo es solo Cristo. La salvación se encuentra en Cristo, que es el único camino para llegar a Dios. Amén. Y la última, solo gloria a Dios, ¿sí? La gloria es solo para Dios. A Él solo se le debe dar gloria, niños. El propósito de la salvación que recibimos es exaltar a Dios, ¿sí? Adorar el nombre del Señor. Dios quiere bendecirnos en esta manera porque nos eligió por amor. Te eligió a ti, me eligió a mí y a muchos porque nos ama, ¿sí? Él quería que el mundo también fuera su pueblo. Y por amor, Dios decidió adoptarnos como hijos. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso era lo que Él tenía planeado y le dio mucho gusto hacer al Señor. ¿Sí? Tanto que dio a su Hijo Jesús. Dios nos eligió para que así se le honre por su gran amor que Dios nos dio gratuitamente a través de su Hijo. Así que niños, seamos valientes. Ustedes ahí donde están en casita, sean valientes, estudien la palabra de Dios para que cuando llegue el momento de compartirla, la puedan hacer con sus compañeros, con sus amigos, con los niños que los acompañan en clases. ¿Cuántos de ustedes han compartido la palabra de Dios? Es importante que compartamos la palabra de Dios y ser valientes como Martín Lutero. ¿Sí? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes van a compartir la palabra de Dios? Gloria a Dios por estas enseñanzas y estas historias de grandes hombres que fueron importantes dentro del cristianismo, ¿sí? Dentro de la verdad de la palabra de Dios. Así que niños, ¿qué les pareció la historia? Hoy conocieron a Martín Lutero. Así que los invito a que estudien la palabra, a que se reúnan con papá y con mamá y podamos
poder estudiar y conocer todo lo que Dios tiene para nosotros a través de las Sagradas Escrituras. ¿Les gustó la lección? ¿Les gustó la historia? ¿Sí? Bien, bravo. Vamos a poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña. Amén. Dios les bendiga, niños. Fue una bendición estar con ustedes y compartirles esta historia que podrán volver a ver. Se queda guardada aquí y la pueden ver las veces que quieran. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.